Sáenz. La independencia de la América Latina. El proceso histórico ocurrió entre los siglos XVIII, cuando los pueblos de América decidieron liberarse del dominio de las potencias europeas, especialmente de Española y Portugal. Voy a dar un breve resumen de Ana Manuela Sáenz. Breve reseña histórica de la independencia de América. Las causas de la independencia de América se deben a una combinación de factores internos, como el descontento de los criollos por su exclusión política y las cargas fiscales. Factores externos como la influencia de las ideas ilustradas y el ejemplo de la independencia de Estados Unidos. Otros motivos claros fueron las debilidades de la monarquía española tras la invasión napoleónica y el monopolio comercial que perjudicaba, perjudicaba a la élite criolla. Yo soy Manuela Sáenz, soy Elizabeth Fernanda, interpretando, interpretando a Manuela Sáenz. Soy Manuela Sáenz. Hola, soy Fernanda, pero hoy me presento como Manuela Sáenz, una mujer valiente de la independencia de América Latina. ¿Qué fui? Fue una patriota nacional en Quito, conocida como la libertadora del libertador, de que dediqué mi vida a la lucha por la libertad. ¿Qué hice? Primero, acompañé a Simón Bolívar en campañas militares. 2. Arriesgué mi vida en múltiples ocasiones para protegerlo. 3. Participé activamente en movimientos revolucionarios por, por la independencia. ¿Por qué soy importante? Defendí, defendí los ideales de libertad y justicia. Salvé la vida de Bolívar durante un atentado. Mi, mi valentía me convirtió en un símbolo del papel de la mujer en la independencia. Mi mensaje. Como Manuela Sáenz inspiró a luchar por los ideales a no rendirse, no rendirse y a creer en la libertad. Mi legado vive en cada acto de valentía y resistencia. Muchas gracias, espero que haya sido
logrado